ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. Buen día. Seguramente cada uno de los que está escuchando, alguna vez en su vida, habrá visto, habrá participado, habrá estado de una forma o de otra vinculado a uno de los deportes que son de los más atractivos cuando se juega bien, pero que tiene, a diferencia de otras actividades humanas, centrado todo en la parte más difícil, que es en el movimiento de los pies y por supuesto de las piernas. Porque un cirujano, un escritor, un escultor, un periodista, un médico, un motorman, utilizan las manos y no llama la atención. Quizá en los artes marciales se usan más las piernas que las manos o las dos cosas juntas. A lo mejor un basquetbolista usa las dos cosas iguales. Pero poder hacer arte con los pies detrás de una pelota es para pocos. Aunque todos pueden correr detrás de ellas porque es el deporte más barato para la gente más humilde. Porque con una sola cosa, que es algo redondo, que gira, se entretienen muchos. Y entonces termina siendo el más barato. Y hace falta un potrero para poder hacer. En esa circunstancia y en esa situación, siempre se corrió detrás de una cosa redonda, aunque no era redonda. Era casi semi-ovalada, se le parecía al rugby por momentos y cuando se mojaba era muy pesada, porque se jugó durante muchos años con una pelota con tiento. Y fueron los argentinos, en Córdoba, en Belleville, donde inventaron la pelota más redonda, porque le sacaron el tiento era una forma de inflar esa pelota, después se cruzaba un tiento que la cerraba, y siempre quedaba en forma no muy esférica. Y cuando se mojaba, para cabecear eso era muy difícil. Sin embargo, se jugó añares de esa forma. Bueno, y en Córdoba inventan la Superball, que es la primera pelota en el mundo que no usa el tiento y se hace con válvula, es decir, se le metía un piquito para inflarla y la pelota era totalmente redondita. Y en los potreros nunca los campos fueron lisos. Siempre era un arte poder conseguir un balón que no se le escapara a uno porque picaba en un pozo o porque no estaba totalmente parejo. Y por eso, de la Argentina, salieron los mejores jugadores de fútbol del mundo. Porque aquí se acostumbraron a jugar en campos no muy llanos, pero entendieron que había que saberle pegar y que era un arte. En Brasil lo hicieron en las playas, y por un tiempo reinaron cuando apareció Pelé. Pero nosotros tuvimos a Di Stéfano, que los encantó al Real Madrid con la saeta rubia, apareció Sívori, en Italia se volvieron todos locos, y después Maradona, y ahora Messi. Y ayer, y hoy mismo, porque hoy vuelven a insistir, un diario de Madrid transformó en noticia mundial el hecho del sueldo de un argentino que juega al fútbol, pero que es el mejor haciéndolo, el que hace el arte con los pies. Y entonces, este diario El Mundo publica en el día de hoy, para seguir avanzando en la apuesta, después de haber revelado el salario de Messi y el acuerdo del contrato con el Barcelona, publica que Messi, aunque se vaya en junio, le van a tener que pagar cerca de otros 40 millones de euros por lo que se llama fidelidad, es decir, por seguir jugando en el Barcelona. Se quede o se vaya, le tienen que pagar 39 millones de euros. Y el escándalo, claro, se multiplica y dicen los catalanes, le vamos a hacer juicio al diario y posiblemente en el entorno de Messi también estén haciendo lo mismo y pensando, pero en realidad lo que tienen que averiguar es quién fue dentro del Barcelona el que dejó trascender esta noticia, que fue noticia mundial y que sigue siéndolo. ¿Y qué hizo este periódico? Primero les cuento para que ustedes sepan que es un diario que en su mejor momento tiró 230.000 ejemplares, se edita en Madrid, que nació el 23 de octubre de 1989,
con la dirección de Pedro Ramírez, que todavía está en el diario, y publicó un título que decía 555.237.619 con una E de euros, todo en título catástrofe, grandes, que dice, y decía chiquitito la volanta arriba de esto, el sueldo de Messi, que es lo que Messi gana, arriba de $500.000 de euros por temporada, o por cuatrimestre, o por 4 años, perdón, que es lo que él firma en los contratos. Es decir, se hace un contrato donde cobra arriba de 500 millones. Pero lo que no dice el Diario del Mundo de Madrid, que además lo hace con todo el afán de que la bronca entre los madrileños y los barceloneses, lo que no dice es el dinero que Messi le hizo ganar al Barcelona durante todos estos años. Se calcula que entre el sueldo de Messi y lo que Messi aporta como tal, en el merchandise, en la venta de camisetas, en su imagen cada vez que da vuelta al mundo, en países donde no se conoce mucho el fútbol y se habla y se dice, no es el Barcelona, sino la gente enciende el televisor para seguir a un determinado jugador, en este caso a Messi. Bueno, todo eso le ha provocado al Barcelona durante todos estos años una diferencia a favor de más de 100 millones a 150 millones por temporada. O sea que si en el salario de Messi son arriba de 120 millones, 140 millones mensuales, o perdón, anuales por temporada, y en 4 años son arriba de 600.000, cerca de casi 600, 700.000 dólares, la verdad es que lo cierto es que el producido es una diferencia a favor del Barcelona de más de 100 millones de euros en cada uno de los contratos. O sea, que recaudó mucho más de lo que Messi se llevó. El tema es cómo administró el club el resto de las finanzas. Pero todo esto viene a cuento de lo que es algo que ha sido un juego, que se transformó en un deporte y después en un instrumento de penetración. Porque el capitalismo utiliza todas las formas habidas y por haber para el lucro. Y entonces, salvando toda la distancia, si hubiese existido los medios de comunicación que hoy existen en la época de Maschio, Angelillo y Sívori, seguramente hubiesen valido muchísimo dinero. Si hubiese existido los mismos medios de comunicación para mostrar a Orestes Omar Corbata, un dotado fenomenal, o para ir más allá con el Charro Moreno, o para buscar lo que hacía la Bruna, es decir, si todo aquello hubiese existido como existe hoy, seguramente hubieran sido muchos más Maradonas y Messis argentinos que hubieran dado vuelta al mundo. Pero la verdad de esto es que parecería ser que le molesta al Diario El Mundo más que nada que no sea español, y más que nada que no juegue en Madrid. Y no está mintiendo el diario tiene evidentemente los papeles, tiene la documentación y publicó una cosa que es cierta. Ahora, frente a esta situación y ante un mundo que sucumbe por la pandemia y por la miseria, la noticia mundial es el sueldo de un artista de los pies. Y claro, todos entramos a darnos cuenta del poder de penetración que tienen los medios de comunicación deportivos, los negocios que se generan atrás de eso. Por eso los chinos, los de Arabia Saudita, la mafia rusa y demás son dueños de clubes de fútbol. Y entonces, volviendo a la Argentina, uno empieza a recordar que siempre la política utilizó al momento, salvando toda la distancia de comunicaciones que hoy existen, y en la época de Perón Sojí decía, hoy es un día peronista, Perón apoya el deporte, Evita dignifica, Perón cumple, Evita dignifica, y lo instaló. Mucho más acá, cuando después del 2 de abril, José María Muñoz convocó a la Plaza de Mayo, logró que la gente fuera a aplaudir a Galtieri, porque la convocatoria empezó desde una transmisión deportiva. Y así podríamos nombrar a una enorme cantidad de gente que trabajando en los medios sirvió o sirve o la usan
para llegar a aquello que es una pasión en la sociedad argentina, pero también en todo el mundo. Y en este toma y daca, muy poco nos damos cuenta que tenemos en la Argentina la mitad de la gente en la línea de pobreza y en el mundo a una enorme cantidad de gente a la deriva, porque estas pautas del capitalismo son de acumulación para pocos y de mezquina distribución para muchos. Y en el fútbol se juega de 11. Y Messi no puede llevarse ese salario solamente él si no tuviera 10 compañeros. Sin embargo, no se repara en esto, se repara en que la estrella es la estrella, hace él un montón de cosas que otros no pueden hacer. Y hay que pagarle. Pero además, se lo ensalza mucho más a los de hoy y comparativamente hacen mucho menos que los de antes, pero los medios de comunicación son mucho más poderosos que en aquellos tiempos. Y esto se demuestra entonces que estamos prisioneros no de la realidad, sino de lo que nos cuenta. Y nos pasamos horas, y se ha pasado toda la prensa del mundo, hablando de una noticia de un rosarino que cuando se fue a probar a River no lo aceptaron, que cuando había que hacer un tratamiento nadie quiso invertir en él, y sí lo hicieron los catalanes, y todo su desarrollo fue allá. Por más que sea simpatizante de Newell's, todo su desarrollo lo hizo en el Barcelona. Barcelona le dio lo que él precisaba de entrada y él le dio de sobra al Barcelona una enorme cantidad de títulos y de felicidad a los catalanes que nunca habían tenido en su vida. Ahora, tiene que ver con qué nos ocupamos. En el mundo se publica el sueldo de un jugador de fútbol y es noticia mundial. Y se mueren miles de personas por hambre y no sale en ningún medio. Y no le importa a nadie. Y entonces, en la sociedad de descarte que ha armado el capitalismo a nivel mundial, cada uno de nosotros somos una pieza que se juega en este toma y daca. Y creemos que somos importantes, que somos trascendentes, y no nos damos cuenta que en la Tierra estamos un ratito nada más. Y en ese ratito que estamos y acumulamos y acumulamos y acumulamos, hay un montón de gente que padece, que padece y que padece. Ayer, el Papa, haciendo un juego con la cantante Mina, cuando hablaba de palabras, 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 parola, 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 se refirió a la palabra de Jesús que convencía y a los escribas que repetían. Interesante lo que ayer decía el Papa con relación a la palabra de el que venía a sembrar una cosa distinta y venía a modificar el statu quo, y aquellos que hablan y hablan y hablan y nunca modifican nada. Y nosotros, los que nos dedicamos a ser el vehículo de aquellos que todo el tiempo hablan y dicen, porque se transforma el hecho en noticia, somos los escribas de aquella parábola bíblica que hizo el Papa cuando decir que los escribas de entonces repetían las cosas que estaban y llegó un Jesús revolucionario con su palabra. En esta crisis universal, mientras nos ocupamos del salario de una persona, miles y millones quizá no tienen para comer. Pero eso no es noticia. Eso no consume y eso no le importa. Y si la tapa del diario El Mundo de Madrid o de este programa estuviera hablando de esos millones ignorados que pasan hambre, ni la audiencia de este programa sería buena, ni la venta del Mundo sería la que ha tenido. Por eso nosotros también,
consciente o inconscientemente, nos estamos sumando a la pauta que marca este capitalismo salvaje. Estamos hablando de Leo Messi.